Todo el mundo está hablando de ellas, algunos las aman, otras les temen. Así es, estamos hablando de la inteligencia artificial. Recientemente salieron accesibles para el público aplicaciones con inteligencia artificial más avanzada hasta ahora. Tienen presuntamente el potencial de cambiar el curso de la humanidad como la conocemos para siempre. Nos va a dejar sin trabajo, nos volverá inútiles. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Es capaz de escribir tu tesis e incluso de crear arte. ¿Arte? ¿Eso tiene sentido? ¿Puede ser considerado crear o puede ser considerado arte? Lo averiguaremos. Bienvenidos internautas que nos escuchan desde su dispositivo de obsolescencia programado favorito, Oxymoron Podcast. Estamos aquí con Sergio. ¿Qué más? ¿Cómo están? Y con Jessa. Hello, hello. Mi nombre es Aurora y bueno, pues el tema de hoy es la inteligencia artificial. ¿Será que nos va a quitar el trabajo? Bueno, primero tal vez sería bueno definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esa definición es un poco ambigua y también tiene un montón de matices porque como cualquier ciencia, digamos, hay muchos conceptos que pueden entrar o salir de la definición. Pero en general, así muy rápidamente, como desde los años 50, lo que se dice es que es cualquier tipo de, digamos, dispositivo, artefacto o lo que sea que pueda simular la inteligencia humana. Y ese simular pues tiene un montón de connotaciones, ¿no? Porque digamos que pueda simular escribir, que pueda simular sentir, que pueda simular X o Y cosas. Más o menos en general eso es lo que se dijo como en los 50. Sí, a mí me gustaba bastante algo que dice Alan Turing al respecto, y es que pues, nosotros ni siquiera sabemos qué es la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir qué es la inteligencia artificial si ni siquiera sabemos? No hay un consenso acerca de qué significa ser inteligente. Entonces, creo que estancarnos en definir inteligencia artificial pues no va a tener mucho sentido. Cuando nosotros vemos la inteligencia, la reconocemos, ¿sí? Es algo que cuando la experimentamos podemos hablar de ella, ¿no? Pero definirla como tal, pues creo que ya todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Una máquina, un autómata capaz de simular muy cercano a la perfección lo que un ser humano hace cuando lo llamamos inteligente. Pues digamos que en mi caso yo había visto una definición como más moderna al respecto de eso, y lo que decía era que se llamaba inteligencia artificial cuando era un programa capaz de alguna forma reprogramarse, es decir, que tiene la capacidad de crear, de primero aprender y segundo crear código sobre sí mismo y pues como programarse. Entonces como que esa es la definición actual de lo que la inteligencia artificial es, porque pues ya lo que antes era por ejemplo procesos cognitivos básicos, así como hacer matemáticas, pues ya no se considera en este punto de la humanidad de inteligencia artificial, por decirlo así, pues que antes sí en los 50 como estaban diciendo. Entonces como que eso es lo que hoy en día se considera. Ok, yo creo que tiene sentido que hablemos de lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? El miedo de la inteligencia artificial ha pasado de si nos va a matar a si nos va a quitar el trabajo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Creen que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Yo en general diría que sí. Muchas gracias por escuchar. Este probablemente fue el último. Pero sí, o sea, digamos que lo que estaba hablando yo con un amigo el otro día era que pues ya sucedió, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, por decirlo así, entre muchas comillas, en los 50, bueno, desde las industrializaciones, pues sí ha estado pues haciendo eso. Lo que hace es como automatizar procesos que antes eran hechos por seres humanos, pero demasiado, y entonces lo que pasa es que ahora un solo ser humano puede hacer procesos mucho más complejos, y yo creo que eso es lo que va a pasar, que en vez de que haya, no sé, 10 programadores juniors, va a haber un programador senior haciendo el trabajo de 10 juniors, uno bien explotado haciendo de 10 juniors con un sistema de inteligencia artificial que puede generar código, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que yo creo que principalmente va a pasar es eso, como que el trabajo se va a complejizar mucho más para los seres humanos, y los trabajos fáciles de, pues no fáciles, como de, ¿cómo podría decirlo? Cognitivos más sencillos, pues ya van a pasar a ser hechos por una máquina, porque ya es posible, son soluciones que ya están hechas. Es como lo que yo pienso al respecto. Bueno, con respecto a los trabajos, es que sí es un tema muy delicado, ¿no? No podemos decir como, claro, se quedan nuevos trabajos y se pierden otros, porque sería como una definición muy básica y no es tan simple.
Pero en general, desde que la automatización empezó, pues eso ha pasado varias veces. No es como que la inteligencia artificial haya sido tan disruptiva en este aspecto, porque cuando se inventaron, yo que sé, los autos, pues también se perdieron determinadas líneas de trabajo. Cuando se inventó la escritura, digamos, ya en, yo que sé, en un computador o lo que sea, pues todo realmente genera y quita trabajos. Lo que pasa es que esa ecuación no es tan simple como, se perdieron 10 trabajos y se agregaron 10 nuevos. No es algo tan simple. O sea, evidentemente se van a perder trabajos, evidentemente van a nacer unos nuevos, pero las consecuencias no son tan blanco y negro. Hay como un matiz muy específico que no sé si vamos a abordar aquí. Claro que sí, lo vamos a abordar. Vamos a abordar todo aquí. Yo creo que ese es un punto clave, porque entre más automatizamos procesos, son más los trabajos que se pierden que los que se generan. Y hay muchas cifras que sustentan eso. O sea, digamos, en la industria de los carros, ¿no? A medida que se ha ido automatizando, cosas que antes requerían cientos de empleados para poder ensamblar un automóvil, ahora lo hace una sola máquina, y lo hace sin descansar, y lo hace sin pedir ver a sus hijos, ni unas vacaciones, ¿no? Entonces es el esclavo perfecto. O sea, prácticamente desde que nació el capitalismo se ha buscado automatizar cada vez más, porque es el esclavo perfecto, es exactamente todo lo que quiere un capitalista. Entonces ese es un problema enorme, porque a medida que logramos automatizar más cosas, cada vez hay menos empleos genuinamente. Sí, se generan unos nuevos, pero esos nuevos que se generan no ayudan a compensar los que se perdieron. Y es una tendencia que sí se ha visto. En los Estados Unidos, por ejemplo, ahorita ya desde hace, no recuerdo la cifra exacta, 3 o 5 años, comenzó a haber una decaída en la cantidad de empleos disponibles por primera vez en la historia, lo cual es algo dramático. O sea, está genuinamente habiendo menos empleos últimamente que antes. Pues digamos que ahí, no sé, podríamos, o sea, entonces ya digamos que sí es claro que va a suceder, ¿no? Va a pasar que la inteligencia artificial, en general la tecnología va a acabar con los trabajos, ¿no? Entonces, pues eso en qué se deriva. Yo diría que sí puede ser el esclavo perfecto para el capitalismo, pero al mismo tiempo también puede ser o sea, eso va en contra del capitalismo en sí mismo, porque nosotros, o sea, el capitalismo requiere que la gente tenga trabajo para que tenga dinero, para que gaste. Sí. Entonces, pues tampoco es como que vaya a funcionar fácilmente. O sea, lo que tal vez llegue a pasar en un futuro muy lejano, que no vamos a ver ninguno de los que está escuchándonos ni grabando este podcast, es que tal vez el trabajo ya no tenga sentido en algún punto. O sea, como que el empleo, sí, el empleo no tenga sentido. Porque pues si ya no es necesario que todo el mundo esté trabajando para que los procesos básicos sucedan, pues no tiene sentido seguir esperando a que la gente pues trabaje. Pero pues de aquí a que eso suceda sí va a pasar mucho tiempo, y lo más probable es que pues sí haya una crisis por trabajos, y pues no sé si el capitalismo está notando que bueno, el capitalismo no es un ente, pero ustedes entienden. Claro que sí. Claro que no. Lo alimentamos. pero no es un ente sintiente. O sea, la gente que está pensando en que les va a salir mucho más barato para el futuro tener robots en lugar de empleados, porque ellos no necesitan seguridad social, está pensando en que pues eso finalmente va a resultar en que la gente no va a tener plata para comprar su producto. Entonces es como bien curioso, quién sabe. Sí, es que como, o sea, digamos que la frase típica que siempre se ha dicho desde la parte de la automatización es que se automatizan procesos que son repetitivos, procesos que son monótonos, y que supuestamente la idea de la automatización es atacar esos procesos, ¿no? Entonces justamente lo que se piensa es que los trabajos más típicos, digamos, en plantas justamente de manufactura, son los primeros que se van a ir acabando por la inteligencia artificial, y que de ahí van a nacer empleos que son más especializados, ¿no? Y ahorita como la moda es decir que lo que se va a inventar es ese nuevo ingeniería de premisas, ¿no? Que van a ser las personas que supuestamente saben cómo hablarle adecuadamente a una IA para que nos entregue lo que queremos que nos entregue, ¿no? Entonces digamos, esas son como las promesas que hay supuestamente en nuevos trabajos, pero evidentemente ¿cuántos ingenieros de premisas necesitamos para manejar determinada manufactura? Pues no muchos seguramente. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dicen en relación a que muchas veces lo que va a suceder es que se van a crear pocos puestos especializados y se va a perder una gran mayoría de puestos digamos rasos, por decirlo de algún modo,
Lo cual pues sí es bastante triste, pero siento que también es como el camino hacia lo que dice Sophie, ¿no? Que obviamente falta mucho tiempo, pero evidentemente no considero que nosotros como humanos debamos seguir viviendo como máquinas de trabajo, sino que tal vez, obviamente de la manera más utópica, lleguemos a un mundo en el que no se considere como que tú tienes que gastar tu vida trabajando, sino que pues justamente para eso están las máquinas y tú puedes gastar tu vida en otras actividades. Pero evidentemente eso es súper utópico, es un poco salir del tema, pero considero que eso puede suceder también. Pues yo lo que creo es que la IA nos va a matar a todos. Sí, eso es viable, es viable. Pero ese es un podcast diferente. Pero la vaina es, durante un tiempo va a tener sentido esto de, es que la IA es solo una herramienta. Y la IA es solo algo que nosotros vamos a usar y al igual que una calculadora, que es la analogía que últimamente se escucha mucho, ¿no? Cuando quieren como calmar a la gente que está azorada por la IA, es como, güey, eso es una calculadora, un computador, es lo mismo. Cuando salió la calculadora, todos estábamos diciendo, ay, ya nadie va a hacer matemáticas, qué tristeza. ¿Qué va a pasar con los pobres matemáticos que quedaron sin trabajo? Supuestamente yo escuchaba es que cuando salieron los libros, vean, es que pasó lo mismo, que la gente decía como no, pero ¿cómo puede ser? La gente ya no va a usar sus cerebros para estudiar, sino que ahora va a ir a un libro y va a tener toda la información allí. Entonces, como también medio se satanizó un poco en algún momento. Ya obviamente es una locura, ¿no? Sí, de hecho hay un diálogo de Sócrates, que eso se lo escuché, yo no lo he leído, pero se lo escuché a Darin McNabb, que yo siempre digo que es como el Julio Profe de la filosofía de YouTube. Uy, es un man muy áspero que sabe muchísimo y habla hermoso de todo el tema que decía tocar. Y él habla de que en un video súper recomendado acerca de ChatGPT y Sócrates, él dice que Sócrates tiene un diálogo en el que Sócrates mismo dice que escribir es algo que le hace mal al mundo, porque uno pierde la memoria cuando uno escribe. Por eso Sócrates nunca escribió nada. O sea, el que escribió fue Platón, pero Sócrates nunca escribió una sola palabra porque para él eso era algo malo, era algo negativo. Y es lo mismo, ¿no? O sea, ahorita estamos en una etapa en la cual hay gente que está intentando calmar la situación. Quién sabe si tengan o no razón. Yo creo que no. Diciendo pues que es la misma situación, ¿no? Es solo otra herramienta que estamos adquiriendo para automatizar procesos que queremos tercerizar. El problema es, eso supone que la IA nunca va a llegar a ser inteligente de tal forma como nosotros somos inteligentes. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros nos vamos a seguir quedando con los trabajos creativos, por ejemplo. Que la IA nunca va a ser capaz de coger un proyecto de programación, por ejemplo, desde cero y hacerlo completamente sola, sino que siempre va a necesitar la intervención de un programador senior. Lo cual, ok, yo creo que eso va a suceder por un tiempo, pero luego ya no. Luego la IA va a hacer absolutamente todo y nos jodimos, no va a quedar campo para nada. El capitalista va a hablar directamente con una IA que le va a hacer el proyecto de comienzo a fin, desde publicidad, arte, programación, todo lo que quieran, en cualquier ámbito del que estemos hablando. Y ya, o sea, ¿ahí qué vamos a hacer nosotros? O sea, la respuesta a la pregunta de si nos va a quitar el trabajo, en su totalidad, creo que viene dada por si creemos o no que la IA es capaz de ser inteligente y creativa. Pues digamos que yo hablando de ese tema, es que es complicado porque porque lo que hace la IA realmente es como tomar un poco de información, ¿no? O sea, pues primero estamos hablando de ChatGPT en este momento, que es como la que está de moda, ¿no? Entonces ChatGPT, lo que hasta donde tengo entendido, lo que hace es como agarrar data, prácticamente toda la data disponible en el internet legal hasta septiembre de 2021 o algo así, y crear respuestas estadísticamente probables en cada palabra. Es como el autocompletado que nosotros tenemos en Word o que tenemos en el WhatsApp, yo qué sé. Entonces guarda respuestas estadísticamente probables y las va poniendo palabra por palabra. Pero entonces no es un buen buscador porque pues está obteniendo información de internet que pues la mayoría tampoco es que sea verídica, ¿no? No es inteligente porque no está creando respuestas ni está entendiendo exactamente qué es lo que está diciendo. Y lo mismo ocurre con el arte que crea, que realmente son como toma cosas que ya están hechas y luego las modifica y las mezcla, por decirlo así. Entonces como que finalmente no está realmente siendo creativa, sino que está tomando como respuestas que ya están hechas. Digamos, yo estaba el otro día haciendo un proyecto de hacer el dinosaurio de Google y pues uno le puede pedir a ChatGPT que lo haga.
pero no es porque entienda por qué lo está haciendo, sino porque esa solución, eso ya está hecho. Entonces, mientras ya esté hecho, pues lo único que hace es reproducir lo que ya está. Entonces, yo no sé si llamarle a eso crear. No sé, ¿qué piensan ustedes? Wow, fueron varios temas que ustedes dos tocaron muy rápidamente. Quisiera intervenir ambos, pero no. Vamos a seguir solo con el de Sophie. Con respecto a lo que dice Sophie, o sea, sí, pero no. O sea, porque si tú piensas en una inteligencia como Midjourney, que es de imágenes, pasa lo mismo. O sea, él se entrenó con todas las imágenes existentes en internet legal, como tú dices. Pero lo que él aprendió es a identificar qué aspectos de, digamos, una vaca tienen todas las vacas. Entonces él sabe que todas las vacas tienen algo que se llama cuernos, algo que se llama ojos en tal posición, la relación de esos cuernos con respecto a sus ojos y los colores. Entonces cada vez que Midjourney uno le dice, créame una vaca, él realmente crea una vaca que jamás ha existido. Sí. No es una vaca que salió de varios pedazos, no es una vaca como photoshopeada o una vaca como de... Sí, no es un collage. No es un collage, esa era la palabra, sino realmente es algo netamente nuevo. Ahora con el idioma teóricamente es lo mismo, porque él no te entrega el Ctrl-C, Ctrl-V de la página donde está el código del dinosaurio saltando, sino que él realmente hizo un código nuevo. Claro que es similar a otros, evidentemente, porque es una solución común, pero sea como sea lo escribió teóricamente desde ceros, basado en la información. Ahora, si empezamos a pensar cómo funcionamos los humanos, y justamente hablando de arte en Midjourney, pues toda la gente que pelea, porque también esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, Midjourney se entrenó con todas estas herramientas, pero pues de que teóricamente son imágenes que ahora dicen que eran creadas por humanos y tenían copyright, ¿no? Entonces Midjourney se basó en imágenes con copyright. Entonces, oh no, ¿qué es eso? Pero pues nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿no? O sea, nosotros miramos un mundo y basado en ese mundo creamos. Y ese mundo tiene copyright. Y ese mundo tiene copyright. Todo tiene dueño hoy en día. Sí, entonces yo siento que desde mi punto de vista la IA, tu pregunta fue si crea o no crea, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo que desde mi punto de vista, sí, las IAs lo hacen, porque es un proceso muy similar al que nosotros hacemos. Es basarnos en la información que está en el mundo para intentar sacar o una copia o algo nuevo. El problema es que las IAs lo hacen muy rápido y casi que cualquier cosa, a diferencia de nosotros que somos relativamente lentos para sacar como una copia o algo original. Entonces, sí, Sophie, desde mi punto de vista, creo que sí crean. Pues, ok. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que no solo crean, sino crean mejor que nosotros. ¿Vieron lo que hace GPT-4? Que uno de los grandes logros que querían lograr era decirle, quiero que me hagas un poema donde siempre comiences con la misma letra todas las palabras. Y el man lo hace. Y usted le puede dar una letra RX. El man, óigase bien. Óigase bien. Ya le estoy dando personalidad y derechos de paso. Pero, o sea, eso es impresionante. Es algo que si a nosotros nos lo pidieran, no seríamos capaces de hacerlo. Y que si alguno de nosotros fuese capaz de hacerlo, diríamos que es creativo. Entonces, sí, o sea, somos capaces, pero nos demoraríamos más. Yo no sería capaz, o sea, usted me dice, coja la Q y haga un poema acerca de por qué GPT-4 es el dios del mundo. Yo no sería capaz de hacer eso, digo, más de que me dé tiempo. Digo capaces en generalidad humana, ¿sí? O sea, los humanos somos capaces de hacerlo. Ok, sí, es verdad. Ok, está bien. ¿Un ser humano podría ser capaz de hacer eso? Sí. ¿Se va a demorar muchísimo más? Sí, también. Y el problema es ese, ¿no? Como... creo que hay dos cosas que podemos separar. La primera es, si la IA es lo suficientemente capaz de simular la inteligencia humana como para reemplazarnos, ¿no? Porque podemos decir como, no, nunca vas a ser tan inteligente como un ser humano porque no tiene como lo que en filosofía se conoce como qualia, ¿sí? Como la experiencia vivida de poder sentir algo, ¿sí? Como yo tengo la experiencia en este momento de estar en este cuerpo físico experimentando esta realidad. No sabemos si la inteligencia artificial tiene o no tiene eso, pero ¿importa? Para la pregunta de hoy, ¿importa eso siquiera? Porque si es tan buena que es indistinguible de la realidad, pues igual nos va a quitar nuestro trabajo. Necesitamos que tenga experiencia real de las cosas que hace para que nos quite nuestro trabajo. Mientras sea indistinguible, pues ¿qué va a importar? O sea, igual nos va a poder quitar el trabajo. Entonces creo que son dos preguntas diferentes. La primera es si tiene conciencia, esa sería como formalizando la pregunta. Y la segunda sería, ¿importa o no si tiene conciencia para quitarnos nuestro trabajo? Solo tiene que poder fingir lo suficiente que la tiene. Pues bueno, hay el tema, o sea, a mí me importa realmente si tiene la capacidad o no de crear, porque es que el tema es que si
utiliza información que ya, o sea, nosotros también, es verdad, o sea, lo que ustedes dicen es verdad, como que sí, finalmente utilizamos información que ya tenemos para crear. Sin embargo, no lo hacemos, nosotros lo hacemos como de manera intuitiva y espontánea, diferente a la IA, o sea, la IA no entiende como las implicaciones que un montón de cosas tienen, y a veces sí es como bien incapaz de crear soluciones nuevas a problemas. No es como que lo que estaba diciendo Yesa, que pueda uno pedirle que haga un programa desde cero y lo va a hacer si tiene un montón de complicaciones o tiene cosas que tal vez son contradictorias o son cosas que genuinamente no están hechas antes, pues tal vez no sea capaz de hacerlo. Lo de las palabras, o sea, lo de las palabras de los poemas, pues ahí sí nada que decir, o sea, me asco. Pero yo creo que el hecho de crear una solución nueva o una solución más compleja para un problema, eso no es capaz de hacerlo porque eso no está, o sea, hay cosas que no están hechas que sí solamente las podemos hacer por el momento nosotros. Ahora, pues si en algún punto llega a hacerlo, pues no, ahí sí. Pero en este momento, pues yo no consideraría que tenga la capacidad de crear, por decirlo así, sino que solamente está, pues bueno, no, pues sí está creando, solo no es capaz de crear al punto en el que un ser humano lo hace, sí, es verdad, es difícil. Igualmente, sí, pues tiene en este momento el potencial para quitarnos el trabajo. Y bueno, en el caso de que ya fuera capaz de crear a ese punto, o en el punto en el que ya creara conciencia de sí misma, fuera lo suficientemente bueno como para hacernos creer que tiene conciencia de sí misma, ahí, ¿qué sucedería? O sea, ¿qué pasaría con el mundo? Porque si ya es un ente sintiente, pues entonces, o es capaz de fingir que es un ente sintiente, tendríamos que darle derechos, o sea, se quejaría, tendría impulsos propios, tendría identidad propia, tendría ganas de hacer cosas, tendría sueños, esperanzas. No sé, ¿qué piensan que pasaría en ese caso? Sí, es que es complejo como tú mencionas, Sofi, porque, y sobre todo las preguntas de Israel son bastante complejas también, porque empezar a hablar de la conciencia, o si al menos tiene una protoconciencia, pues bueno, digamos que en este punto no importa. Con respecto a si es o no viable que nos quite los trabajos. Ya llegará el podcast de si la IA es consciente. Con respecto a que se nos quite los trabajos o no, o sea, lo que dijimos al principio, consideramos que sí, creo que es como un acuerdo de que sí, Sí, a todo. En gran medida. Sin embargo, yo creo que, pues, es que también, a ver, cuando la tecnología empieza a abarcar nuevas áreas del conocimiento o de nuestras vidas cotidianas, pues es común que, digamos, la gente tenga miedo de eso, ¿no? O sea, digamos que cuando se inventaron los ascensores automáticos y ya no estaba este señor que oprimía el botón por usted, la gente se rayó, la gente no quería subirse al ascensor porque no estaba el señor que oprimía el botón por usted, le daba miedo. No, ¿en serio? Sí, ha habido revueltas de gente que lavaba ropa cuando salieron las lavadoras automáticas. Ah, obvio, sí, pero ya el ascensor me pareció como raro. Sí, pero es chistoso, pero es simplemente el miedo a lo desconocido. Yo pienso que... Oye, la cantidad de empleos perdidos, o sea, pues obvio. Sí, o sea, de acuerdo. Pero entonces yo pienso que también van a hacer algo que sea como esto que es muy típico de vender una marca, ¿no? Podemos empezar a vender esta foto, es hecha por humanos. Y eso va a tener un valor, ¿sí me van a entender? O sea, el arte que sea hecho por humanos va a tener un valor. El arte que sea... O sea, inclusive creo que en esta parte sí es muy típico que yo creo que los trabajos que se puedan mantener, entre comillas, van a ser como los que sean de medios artísticos. No porque las IAs no lo puedan hacer, sino porque nosotros vamos a poder escribir esto fue hecho por un humano. Entonces esto le va a dar un precio, ¿no? Y obviamente esto puede ser simplemente un tema de especulación, pero puede ser una forma en la que nosotros pongamos que los trabajos también van a evolucionar o van a cambiar a una entidad de ok, sí, a mí me sale más barato pagarle a una IA, pero si lo hago con un humano, así como aquí en Colombia pasa como hecho en Colombia, hay muchas marcas que tienen ese loguito, pues esto es hecho por humanos, eso puede tener un plus. Ahora, por otro lado, la IA, pues en este momento al menos, yo sí la siento como una herramienta muy áspera. O sea, es una herramienta que nos sirve un montonón para hacer muchas cosas. Y justamente también le da la posibilidad, al menos en estos momentos, a ingresar a nuevas personas en sectores económicos. Por ejemplo, si tú quieres producir una canción, antes era imposible a menos que tuvieras un buen estudio o lo que sea. Ahora cualquiera lo puede hacer desde casa. Lo mismo, edición y creación de imágenes. O sea, todo este tipo de tareas ahora son más fáciles para personas que no tienen los medios para ingresar a eso. Así que se pueden vincular más rápido a un sistema económico. Eso al menos en este momento, pero ya en un futuro estoy de acuerdo en que los trabajos pues sí se van a
precarizar un montón. Los empleos. Los empleos, sí, los empleos, no los trabajos, los empleos. Sí, yo estoy en general de acuerdo y yo voy más allá. Yo, mis hermanos, vengo el día de hoy aprovechándome del algoritmo, que es una IA también, para radicalizarlos. Yo pienso que la IA puede ser fácilmente el fin del capitalismo. Porque cumple todos los requisitos. O sea, ¿qué va a pasar cuando producir sea tan sencillo que ya no requiere capital para crearlo? ¿Qué va a pasar cuando un capitalista ya no va a tener una ventaja sobre alguien con un computador en un sótano en el tercer mundo? Pues que cualquiera va a poder hacer cualquier cosa. Ya no va a importar tener dinero para poder ganar más dinero. Lo único que va a importar es hacerlo. Y va a haber también una sobrecarga de contenido por todos lados, en todos los medios. O sea, si tenemos una IA lo suficientemente potente conectada a una impresora 3D que ya sea capaz de producir alimentos, de producir ropa, de producir cualquier cosa. Sí, producir toda una serie en Netflix. Sí, pues más, si la propia IA puede hacer la impresora 3D y uno le dice, hágame una impresora 3D y se la hace. O sea, re loco. Es que una vez destapemos esta olla de la IA, ya no hay mucho que se pueda hacer, siento yo, o sea, y ya la destapamos, o sea, yo creo que ya estamos en una carrera y la vaina es que el propio capitalismo no tiene cómo detener esto, porque es que es una carrera que ni Google quiere dejar perder, ni Meta quiere dejar perder, ni nadie, ¿no? Ni Deep AI, ni nada. Pero el punto es, ¿por qué solo estamos preocupados por los trabajos de la gente trabajadora? O sea, ¿por qué pensamos solo en el trabajo del artista, del programador, del contador? ¿Por qué nadie parece preocupado de que el project manager pierda su puesto? De que el CEO pierda su puesto? De que los concejales y congresistas pierdan su puesto? Si esos son tareas mucho más sencillas de automatizar que el arte. Es más, o sea, ¿por qué ha habido toda una carrera por automatizar el arte y los procesos creativos de escritura, programación, etcétera? Y no ha habido una carrera por automatizar los procesos de producción de un producto o de administración de un país. Pues porque hay intereses de por medio, ¿no? O sea, lo que quieren reemplazar es al trabajador de abajo, no el que está poniendo la plata arriba. Pero de todas formas esa tecnología se puede usar para reemplazar a los de arriba. O sea, bien podría una organización horizontal donde solo hay trabajadores ser guiada por una IA para poder sacar un producto con la misma calidad que un capitalista con muchísimo dinero que invirtió en ello. Lo que siento que va a terminar sucediendo es que esto va a romper el sistema. O sea, va a ser tan barato hacer cualquier cosa que ya realmente no va a importar quién tiene dinero y quién no, porque cualquiera va a poder producir cualquier cosa y vamos a estar abarrotados de contenido y de producción a toda hora, en todo momento, en todas partes. Entonces, eso va a terminar rompiendo el sistema. Y lo mismo con el sistema educativo, por ejemplo, ese nido de ratas que es el sistema educativo que tenemos hoy en día, se va a acabar. ¿Por qué? Pues porque ya no va a importar tener un estudio, porque eso no va a querer decir necesariamente nada. Van a tener que haber nuevas formas de educación que nazcan de saber, que no nos pueden poner a hacer un ensayo y ya con base en ese ensayo poder decir si somos re ásperos o no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Va a ser una cosa mucho más práctica y mucho más retórica, justamente. Vamos a tener que hablar entre nosotros. ¿Quién lo diría? No sé, yo siento que no necesariamente todo lo que se viene es malo, sino que esto podría llegar a ser el fin del capitalismo, pues porque ya se vuelve completamente absurdo. Hace muchos años que es absurdo y que hace muchos años que producimos mucho más de lo que necesitamos. Pero ya es como la tapa, o sea, me parece inevitable pensar que el sistema ya va a dejar de funcionar, se va a romper y algo más tendremos que inventarnos. Pues no sé, o sea, ahí digamos que sí yo me acuerdo que había visto un video en el que uno de los mayores temores era justamente con el tema de la educación, ya que lo estás mencionando. Y es porque pues realmente no sabemos cuál va a ser el efecto que eso vaya a tener en la gente si ya no hay necesidad de generar, pues como de esforzarse por tener algún tipo de trabajo creativo, o no hay que hacer ningún esfuerzo cognitivo para hacer absolutamente nada. Pues ¿qué es lo que va a pasar con las personas? O sea, ¿qué tanto realmente va a importar la educación, por ejemplo, ¿sí? O sea, si ya todo está hecho, lo básico ya está cubierto por la tecnología, ya está cubierto por nosotros, por decirlo así, pues realmente
¿para qué vale la pena hacer un esfuerzo para hacer un ensayo, para aprenderse conceptos? Si tú puedes preguntarle a una IA y obtener la respuesta inmediatamente, como cuál va a ser el valor que eso va a tener en un futuro. Ya también eso, o sea, creo que esto sí, como están diciendo, pues va a replantear un montón de cosas respecto a la humanidad, incluyendo esa, porque pues qué necesidad va a haber, o sea, ya no va a haber necesidad de que la gente aprenda ni entienda los procesos ni entienda el mundo siquiera. Y eso de hecho puede ser peligroso, porque si nosotros obtenemos todas las respuestas y todos los productos, todo lo obtenemos de una inteligencia artificial, pues esa inteligencia artificial finalmente también puede ser como controlada por personas de arriba y pues pueden convencernos de cualquier cosa. O sea, simplemente con que la inteligencia artificial nos dé a todos una sola respuesta respecto a algo, como cuál es el sentido de la vida, y nos dicen que el sentido de la vida es no sé, creer en el presidente y obedecerle, pues entonces pues no vamos a tener ninguna otra forma de pensarlo de otra forma, porque ya no va a haber como desarrollo del pensamiento crítico ni siquiera. Entonces pues no sé, eso me preocupa un poquito, como que si fuera solo la inteligencia artificial controlando todo desde arriba y fuera una ente imparcial, pues no me importaría, pero si hay personas de por medio que tienen algún tipo de control o filtro sobre esa inteligencia artificial, ya me preocupa, porque siempre va a haber intereses detrás y pues podrían literalmente llegar a hacer cualquier cosa que ellos quieran con el mundo para ese punto. Sí, Sofía, eso que dices sobre un ente parcial creo que es algo muy importante, porque la parcialidad al menos actualmente no existe en las inteligencias, ¿no? Porque justamente son entrenadas con sesgos humanos. Nuestras bases de datos tienen un montón de sesgos y por lo tanto las inteligencias que nacen de allí también los tienen. Ahora, por ejemplo, ChatGPT, pues es obvio que aún comete errores de alucinaciones, o sea, escribe cosas que no son, o a veces comete errores. La que lanzó Google hace poco para competirle a ChatGPT también cometió un error así como todo tonto. Entonces creo que esa parcialidad que tú buscas, Sofi, yo creo que esa sí todavía está un poquito difícil de conseguirla, al menos de la forma en la que actualmente entrenamos inteligencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros habláramos de un hecho histórico, ¿no? Si le preguntáramos a una inteligencia, hey, porfa, hazme una imagen o pásame una imagen de cómo era la vida humana hace 200 años. Pues realmente lo que él hace no es buscar un archivo y sacarme ese dato, sino que él reconstruye toda una imagen de lo que supuestamente era la humanidad hace 200 años, pero necesariamente no lo era. Puede ser simplemente una interpretación de la inteligencia artificial. Y bueno, y así muchas otras baches se podrían estar encontrando en cómo funciona una IA. Entonces creo que ese tema de la parcialidad lo veo bastante difícil, al menos en la actualidad. Porque sí sería chévere, evidentemente, poder reemplazar también a los que ponen la plata o los que se enriquecen infinitamente. Pero creo que eso va a ser de los últimos pasos, justamente por la necesidad de cómo metemos y cómo entrenamos a la IA. Porque si buscamos información de cómo funciona un programador junior, pues de eso hay un montón de información en internet, pero sí, y por eso se entrena la inteligencia fácilmente. Pero si buscamos información de cómo funciona un programador senior o un líder de proyectos, de esas no hay tanta información, no que no lo haya, pero hay menos. Entonces claramente es menos la información que tiene la IA para trabajar y empezar a desempeñarse en un cargo como esos. Entonces eso dificulta el avance, pero yo creo que tarde o temprano sí vamos a llegar a eso. ¿Cómo? Pues evidentemente no lo sé. Pues que la vaina es que si no hacen mucho, pues son fáciles de automatizar, güey. O sea, no hay mucho que se necesite saber acerca de un project manager, por ejemplo, para poder reemplazarlo. O de un CEO. ¿Qué necesitas saber un CEO? Cosas del mercado, qué producto sería bueno sacar a continuación, si vender o no vender acciones. Son cosas supremamente automatizables. O sea, si yo le pregunto a ChatGPT en este momento, de seguro ya lo sabe. Lo que pasa es que no tenemos una interfaz para hacerlo funcionar todavía. O sea, yo estoy de acuerdo con Sophie en que esto se puede ir al carajo muy rápido, ¿no? O sea, muy fácilmente esto se puede ir a una distopia de control, ¿sí? Donde ya no hay absolutamente nada de privacidad y todo está siendo reportado por medio de dispositivos que nos están escuchando a toda hora, y que esos mismos dispositivos alimentan una IA que le está hablando a los poderosos para decirles, ok, lo que toca hacer es esto o esto. Eso es una distopia posible y muy probable, pero mi punto es que puede haber un mejor futuro. O sea, imaginemos esta IA como algo que puede no destruirnos, sino sí cambiar el sistema, porque nos demos cuenta de que es absurdo y ya no funciona, de que no necesitamos producir tantísimo ni a toda hora. Entonces,
ese es mi punto, como esto podría ser muy malo, sí, probablemente vaya a ser muy malo, pues tal vez sí, pero puede, existe la posibilidad de que no lo sea, de que sea bueno, hasta que nos mate. Entonces, pues bueno, ahí ya, ese es el punto, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, una cosa súper alucinante que hizo GPT-4, que está en los propios documentos de DeepAI, está confirmadísimo, es canon. El man le pidieron, están comenzando a investigar porque ya pues hasta ellos están asustados los límites de qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces cogieron y querían ver si iba a ser capaz de lograr romper un captcha, ¿no? Un captcha. Dime que no eres un robot, ¿no? Eso. Sí, sí. Hazle clic a 3 bicicletas, sí, eso es de las cosas más difíciles para un robot. Entonces, esa es la tarea que le pusieron. Le dieron acceso a una página de contratación, le dieron acceso a dinero y le dieron la tarea de entrar a una página web que requería un captcha. Y esto es alucinante, marica, esto es alucinante. Porque la IA lo que hizo fue irse a la página de contratación, contratar a un ser humano y decirle, hey, podría presionar este botón en la página para que yo pueda entrar. Y aquí esta es la parte más loca, güey. El ser humano incluso le dijo como, jejeje, solo para estar seguros, no eres un robot, ¿verdad? Y ellos podían ver, digamos que los de DeepAI tienen como acceso a todo el log de procesos que tenía la IA. Y ellos pueden ver que la IA sabía que no era buena idea decirle al ser humano que era una IA. Y le mintió, le dijo, no, lo que pasa es que no tengo una discapacidad visual y por eso no puedo presionar el botón. El nivel de correlación entre las palabras que se requiere para lograr eso es alucinante. Y ese es el punto, como, ok, podemos seguir mintiéndonos todo lo que queramos respecto a que la IA nunca va a llegar a un conocimiento, que yo creo que eso, pues no existe, o sea, la IA tiene conocimiento, porque además, este algoritmo de GPT-4, por ejemplo, es una cosa que no solo tiene en cuenta las probabilidades de las palabras, que siento que eso es como una forma fácil de verlo, sino que también sabe contextualmente cuál palabra tiene un cierto tipo de relación con otra. O sea, sabe cómo ponerle más atención a una palabra que a otra en una oración y cuáles de esas son más importantes y por qué. Eso es entender semántica, no sintáctica, es entender el significado de la palabra en relación a toda la red de significados de todas las palabras. O sea, no sé, es muy áspera, de verdad que es alucinante y yo creo que nos va a matar a todos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que una IA no es capaz de ser buen administrador, buen CEO, si le pidieron abrir un captcha y ya fue capaz de hacer todo eso? O sea, entendió que ella no es capaz de hacerlo, que se requería un perfil diferente, lo contrató y efectivamente logró despichar el botoncito del captcha. O sea, eso ya es un trabajo de administración. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que sí es capaz de hacer los trabajos administrativos, o sea, también creo que puede hacer los trabajos de los trabajadores rasos, como estaba diciendo Sergio. Y pues, o sea, sí creo que tiene el potencial de cambiar el mundo en ese sentido. El problema es, o sea, lo que realmente me preocupa no es la caída del capitalismo, porque eso estaría re áspero, sí, obviamente. Claramente sería muy áspero, no me interesa el capitalismo. Yo digo eso. Pero probablemente va a morir gente, ¿no? Sí, no, y aparte obviamente no es tan sencillo, porque pues lo primero que va a pasar es que va a haber gente que se va a resistir a eso y pues el sistema va a seguir igual y lo que pasa es que va a haber mucha gente que no va a tener empleo, ¿sí? Pero entonces, sí, lo que tú dijiste, va a morir mucha gente, pero me preocupa es el tema de la educación, porque pues ya no va a ser necesaria. Y eso significa que el desarrollo del pensamiento crítico ya no va a ser algo que suceda, porque ya la gente no va a necesitar hacer eso, o sea, ¿cuál va a ser el valor agregado que va a tener la educación si todo se hace solo, de por sí? Entonces, eso me preocupa por lo que estaba diciendo antes, porque por el momento sabemos que la inteligencia artificial no es un ente imparcial, está controlado por seres humanos y no solamente tiene sesgos puestos por toda la historia de la humanidad y lo horribles que hemos sido en internet durante muchísimos años, sino que también tiene sesgos puestos por quien está programándola para el mercado. Entonces, pues fácilmente es controlable y estamos siendo muy sujetos a manipulación además. Entonces, eso me preocupa. O sea, eso me preocupa porque si, pues por el momento no es un ente imparcial, no sé, como que siento que mientras sea de esa manera, pues darle demasiado poder es peligroso. Sí, Sofi, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte de la imparcialidad, como lo mencioné anteriormente. Y adicionalmente meto a la olla pues el tema del transhumanismo, ¿no? Porque no es como que
necesariamente le estemos preguntando a toda una máquina, sino que pues simplemente la máquina está integrada con nosotros. Entonces perder el tiempo en una universidad pues no es necesario porque ya tienes una máquina integrada en ti. Ahora va lo mismo, ¿qué tan rápido vamos a poder acceder todos a esa tecnología? ¿Qué tan rápido vamos a poder todos usar este tipo de interfaces? Porque actualmente no todas las IA son abiertas o no todas tienen un trial muy largo que digamos, ¿no? Entonces ya por ejemplo el uso de opciones avanzadas de ChatGPT 4 pues requieren tal vez una suscripción, ¿no? O de Midjourney, evidentemente después de cierta cantidad de imágenes requieren una suscripción, ¿no? Dele 6 meses y ya va a haber una versión china. Sí, gratis. seguramente porque eso es lo chévere también de esta tecnología, ¿no? Sin censura. El open source, ¿no? O sea, existen también otras inteligencias similares que ya son open source y hay gente trabajándole en eso. Y eso también me parece muy chévere, ¿no? Pero digamos que mientras vamos avanzando y mientras nos vamos a ir integrando con una IA, pues creo que sí va a suceder que va a haber una brecha nueva entre las razas humanas, ¿no? Los que tienen acceso, los que no tienen acceso y cómo la educación se ve reflejada en eso, ¿no? Los que pueden, tal vez por su vínculo neuronal con la IA, tener mejores puestos porque ya simplemente saben de todo y los que no, ¿no? Entonces sí, siento que va a ser bastante peligroso como tú mencionas, pero al mismo tiempo, pues después de un rato, cuando todos tengamos acceso a eso, después de unas muertes, como dice Yesael, pues todo va a ser un poco más nivelada la balanza de cómo nos integramos o no con una IA. Sí. Igual, a mí me gustaría intervenir respecto a si importaría la educación y el pensamiento crítico en general. Yo creo que sí. O sea, yo creo que el sistema educativo actual está podrido completamente. Porque forzar a la gente a memorizar cosas, pues no es educación. Es pues simplemente tener buena memoria, ¿no? Nosotros, como parte de nuestra naturaleza humana, que tenemos un podcast al respecto, creo que tenemos una tendencia a querer conocer, porque el conocer tuvo una ventaja evolutiva a lo largo de la historia. Aquellos que eran capaces de entender fueron los que mejor sobrevivieron en la raza humana hasta este momento. Entonces, en nuestro ser está inmerso el querer conocer. Sea que tengamos el incentivo de un pago en un trabajo futuro o no, igual nosotros somos seres que quieren conocer. Y como tenemos esa curiosidad innata en nosotros mismos, vamos a seguir conociendo, solo que ya no mediados por el capital. Esa sería como la buena resolución de todo este problema. Ahora, eso probablemente no suceda y estoy de acuerdo que la manipulación es una salida mucho más probable. La manipulación y control total y la carencia de privacidad. La vaina es que si es la una o es la otra depende en gran medida de que nosotros como proletariado del mundo seamos capaces de despertar y darnos cuenta que este es un llamado a acabar con un sistema que ya no tiene sentido. Entonces yo creo que la educación va a tender mucho más a sopesar la necesidad natural que tenemos de curiosidad y no tanto obligarnos a entrar a un sistema de empleo. Hay un problema y es que hay otra cosa que hace la inteligencia artificial, que es dar opiniones, que pues son aparentemente la opinión, ¿sí? O sea, es la opinión de un ente imparcial, entre comillas. O sea, si ya llegamos al punto en el que estamos pues como imaginándonos el futuro, pues ya es como la opinión, ¿sí? Entonces pues toda la información que nosotros vamos a obtener en el internet y en el mundo en general ya va a estar toda sesgada por eso y las personas no van a conocer nada más. Entonces como eso nos está entregando la información, nosotros vamos a pensar y ya pues de pronto conocimiento sí, pero el pensamiento crítico tal vez no, y eso es lo que más me preocupa realmente. O sea, como respecto a eso, porque pues yo también creo que vamos a querer conocer, vamos a querer aprender cosas. El problema es de dónde la estamos aprendiendo, y pues si ya es una inteligencia artificial enorme que tiene su propio sesgo o lo que sea, pues eso es lo único que vamos a conocer. Pero es que yo siento que eso no es muy diferente a lo que ya hay. O sea, nosotros de todas formas el conocimiento que tenemos es conocimiento que es sesgado respecto a lo que conocemos. Y eso ha sido así desde siempre. O sea, ¿de dónde sacamos la información hoy en día? De Google, ¿sí? ¿Qué es Google? Pues una base de datos que está sesgada. Antes de eso, ¿de dónde la sacábamos? De los libros, de las tesis. Todo eso es información sesgada. O sea, de todas formas, lo único que conocemos es lo que se ha conocido hasta el momento.
La IA yo creo que va a llegar a nuevas conclusiones que nosotros no hemos podido llegar. Y la IA sí tiene la capacidad de hacer eso. O sea, de por sí ya está el caso de que pues encontró una solución a una ecuación más rápida de lo que nosotros logramos alguna vez, ¿no? Y ese no va a ser el único caso. La IA va a llegar a muchas conclusiones mejores de las que hemos llegado alguna vez. Pero eso solo va a alimentar el juego dialéctico de entender cada vez mejor la realidad. Y ya, o sea, la IA puede que incluso llegue en algún punto a tener una capacidad tal de entendimiento que ella misma sea capaz de entender la realidad. Pero no nos la va a poder explicar porque somos simples changos. Entonces, pues como queda la misma, o sea, igual nos toca seguir haciendo el camino de nosotros. No veo por qué dejaríamos de interesarnos por preguntas que no vamos a entender. Sí, yo creo que es como un punto intermedio entre lo que ustedes dicen, porque, o sea, es decir, si toda la información tiene sesgo, sí, porque toda está contada por humanos y todos los humanos tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, hablamos históricamente de cualquier hecho, hay dos partes involucradas, al menos dos partes involucradas. El tema es lo que dice Sophie, estoy de acuerdo, es cómo nos llega esa información. Y yo meto otra vez el transhumanismo en la olla. O sea, actualmente tenemos la curiosidad, eso es verdad. Pero actualmente lo que sucede es que yo digo, uy, quiero aprender tal cosa, entonces voy y la aprendo, ¿no? Pero cuando estemos integrados, no es como que voy y la aprendo, solo como, ya lo sé. Es que ya lo sé, sí. Todo lo sé. Descárgame tal paquete de conocimiento. Sí, y tal vez ni siquiera tengamos que inclusive llegar a procesar, descárgame tal cosa, sino es como casi que instantáneo, como cuando caminamos, ¿no? O sea, como solo se presenta la actividad y la hago y ya. El tema es justamente eso, listo, yo quiero aprender sobre historia. ¿Cómo la IA me muestra la información sobre la historia humana? Y ahí entonces empezamos a pensar en, ¿acaso la IA tiene una moralidad para poder explicarme cómo es la historia humana? ¿Cómo puede interpretar los acontecimientos históricos más difíciles de nuestra humanidad? ¿Cómo nos llega esa información a la cabeza? ¿O cómo nos la interpreta desde un ordenador o lo que sea? Siento que ahí está el detalle, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a poder ver la información que nos entrega la IA? ¿En qué forma nos las va a entregar? ¿Quién está detrás de esa forma en que nos entrega la IA? Porque como dicen, ¿no? Que los vencedores son los que hacen la historia, pues digamos que entonces los vencedores son los que los que programan a la IA y capan a la IA, porque es lo que sucede actualmente de todos modos, ¿no? O sea, todas las IA tienen filtros para que la gente no se ponga a decir como, por favor, hágame un video pornográfico. Actualmente ninguna IA lo hace, pero igual va a suceder. En cualquier momento un open source lo va a hacer, porque eso solo es cuestión de tiempo. Ya lo están haciendo. De que sea más fácil hacerlo, pero actualmente pues no podemos meternos a Midjourney a escribir eso, porque no lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer, no lo he intentado. Tengo que intentarlo a ver si lo hace, pero estoy seguro que no. No lo hace. O sea, todas las ideas sí tienen un fine tuning, ¿no? Después de que los alimentan de una base de datos descomunal, a todas después les dicen de manera muy específica, estas cosas sí, estas cosas no, porque fueron las que nosotros decidimos que sí, las que nosotros decidimos que no. Entonces, claro, sí hay mucha mediación. Sí, exacto. Entonces esa mediación es la que, digamos, es todavía un punto que no podemos solucionar muy fácilmente hasta que la IA o desarrolle moralidad y ética, que será obviamente muy diferente a la de nosotros, y pueda tercerizarse de los humanos y darnos como literalmente una forma específica de cómo pensar y que esa literalmente sea la mejor, o de lo contrario pues sí estamos permeados por el sesgo siempre. Ahora, en cuanto al pensamiento crítico y ese tipo de cosas en las que nosotros necesitamos esforzarnos para sacar una conclusión, también se vuelve muy difícil, ¿no? O sea, hay estudios o papers que hablan de la moralidad y la ética, o sea, de que nosotros tengamos asistentes para tomar decisiones morales y éticas. El caso más típico es el de los autos autónomos y que si tienen que atropellar a X o Y cantidad de personas o bla bla bla. The trolley problem. Ese es el típico, pero imagínense ustedes ahora que ustedes tienen a su Alexa y ustedes tienen un dilema familiar o tienen un problema psicológico o están en una crisis y sean capaces de preguntarle a una IA, hey, me siento así, y ya sea capaz de, mediante método socrático, decirle a usted cuál sería la mejor solución para eso. Hay papers sobre eso, literalmente el paper se llama Método Socrático de una IA para resolver problemas o una mierda así. Sí. Entonces es como, ok, esa también es una opción. Pero lo mismo, ¿quién carajos hizo la IA para que su método socrático llegue a respuestas adecuadas y no, digamos, a un suicidio más fácil o menos... Perdón. A un suicidio más fácil o no. Entonces creo que ese tema es delicado de los sesgos. Es difícil, es muy difícil.
Sí, pues, o sea, lo que tiendo a pensar respecto a eso es que mientras, o sea, si la IA tuviera esa respuesta, probablemente sería un ente ya general, sería una IA general, y si llega a suceder eso de esa manera, pues lo que va a pasar es que probablemente no, o sea, toda la información la vamos a obtener de una sola fuente, lo cual quiere decir que pues vamos a estar sesgados sí o sí, porque es que no hay otra fuente. Ahorita podemos tener pensamiento crítico porque tenemos la capacidad de ver varias perspectivas de un asunto, ¿sí? Aún así los libros son varias fuentes diferentes, son varias opiniones diferentes, pero ya un niño que crezca en un mundo donde la IA es la fuente de toda la información, pues va a crecer con una sola perspectiva. Igual, si llegara a suceder que la IA sea de verdad así inteligente, a mí la verdad, y pues que sepa que es lo mejor para nosotros, no me importaría. Que, o sea, probablemente lo único que haría, como ya lo hemos dicho en otros podcasts, es como hacernos creer que estamos pensando por nuestra cuenta ya. Sí. Y ya, literal, eso nos haría felices. Y no me importaría. El problema es que, pues, por el momento esa IA, pues, sí está mediada, entonces, pues, eso es peligrosísimo. Y ahí es donde como que sí me da un poquito de miedo el asunto, porque pues bueno, las otras consecuencias parecen ásperas para la humanidad en general, no para nosotros de esta generación, pero sí para la humanidad en general. Sí, yo creo que, y ya como concluyendo mis puntos acerca de la IA, yo creo que en gran medida el futuro de la IA y la humanidad, a menos de que nos mate, se va a dar mediada porque tanto nosotros somos capaces de despertar a la comodidad postmoderna de consumo en la que vivimos hoy en día, porque entre más nosotros seamos capaces de reconocer que por ejemplo eso, que la curiosidad es algo innato en nosotros y que tenemos que cultivarlo por el propio hecho de que entender cada vez mejor es un bien en sí mismo, no por encontrar un trabajo, sino por entender mejor, eso nos hace felices. Si nosotros entendemos eso, si despertamos como el momento histórico que estamos viviendo, creo que se puede dar bastante bien, porque sí, o sea, la IA podría ser un solo punto de información, pero es un punto de información con el cual puedes hablar y eso es una cosa muy diferente. A un libro tú no le hablas, a la IA tú le puedes decir como, hey, esto que dijiste es equivocado por estas razones, y te va a tener que responder, ¿sí me explico? Entonces de todas formas se sigue manteniendo el método socrático, que yo estoy súper de acuerdo con eso que dice Sergio. O sea, la forma en la cual funciona está para que nosotros sigamos teniendo una conexión dialéctica con ese sistema. No es una cosa pasiva donde nosotros recibimos la información, sino que es una cosa activa donde la recibimos y podemos retroalimentar con más información a esa que recibimos. Pero eso va a depender de que se nos dé la gana de hacerlo y de que entendamos y reconozcamos el momento que estamos viviendo. Entonces creo que sí o sí va a haber pérdida de empleos, muchísima. Sí o sí puede que vaya a haber muertes, pero la conclusión general de todo esto, si va a ser positiva o negativa para la subsistencia de la humanidad, creo que va a ser dada por qué tan conscientes seamos de la importancia de hacer lo correcto al respecto y acabar los sistemas que deben ser y mantener los que no. Que lo triste, pues ya también dando mi conclusión, es que ay, es que yo sí a veces soy muy negativa, lo siento, pero no, o sea, el problema es que quienes tienen cartas en el asunto para tomar decisiones que nos afectan a todos, pues finalmente son los que tienen intereses en que no cambien los sistemas. Entonces, pues es un poco preocupante por eso. O sea, yo siento que lo que tal vez vaya a pasar es que no van a tener otra opción. Y en ese caso, pues va a ser áspero. Yo creo que a nuestra generación le va a tocar ver la caída de la humanidad. Para que en los call centers, ¿de qué va a vivir Latinoamérica, güey? Pues sí, ¿no? Y pues qué, o sea, literal nada como tal vez de InDriver y modelos webcam y así, no lo sé. Pero sí, o sea, como que el problema es que va a haber mucha, pues va a haber gente que se va a intentar retener que eso suceda, que esos cambios positivos lleguen a suceder. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo la caída del mundo re duro y probablemente otras generaciones van a ver un futuro pues positivo, mientras esa inteligencia artificial sí sea un ente imparcial. Porque de lo contrario, pues si solamente está aprendiendo los sesgos de todas las personas, pues se va a convertir en algo peor. Y mientras esté pues controlado por entes con poder, pues se van a encargar de intentar mantener su poder como puedan, incluyendo a las que nos cada vez son más inteligentes para saber qué vendernos, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces es como, realmente por todo lado, sí hay que saber muy bien en qué nos estamos metiendo, ¿no? Pero
En general siento que la mayoría de las consecuencias son chéveres a nivel humanidad, no a nivel personal, pero sí a nivel humanidad. Y esa es como mi conclusión respecto a este tema. Sí, no podía estar más de acuerdo con ustedes. Creo que evidentemente al final del recorrido sí va a ser algo muy positivo, pero van a haber muchos tropiezos durante ese camino. Justamente lo que hablamos y lo que ha remarcado Sophie sobre los sesgos y sobre la manipulación es algo difícil, ¿no? Porque claro, existe el open source, pero no existen los servidores open source y eso vale plata, ¿no? Tener miles de servidores que estén trabajando y manteniendo una IA, pues no es para nada fácil. Justamente nomás con lo que pasó con las criptos, ¿no? O sea, claro, las criptos eran una idea chévere, global y tales, pero ¿quién era el que tenía el poder adquisitivo para empezar a minar eso? Sí. Puede suceder lo mismo, claro, las inteligencias son una bacanería, pero hasta el punto en que sean generales, o al menos en que sean de acceso fácil, todo el mundo tenga acceso a la nube, o yo qué sé, para tener inteligencias ahí trabajando sin ningún tipo de sesgo, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces durante ese recorrido va a ser bastante tortuoso, pues justamente va a haber pérdidas de empleo, y pues otras situaciones, ¿no? O sea, lo que hemos comentado, como temas de cómo manejar la moralidad, la educación, que se van a ver gravemente afectados, pero para el final también considero que un muy buen final. Bueno, pues eso es. Este fue un podcast fatalista traído a ustedes por Amazon, no mentiras. Pero sí, pues creo que sí, fue un poco más fatalista de lo que suelen ser nuestros podcasts, pero pues genuinamente creo que es la realidad que estamos viviendo. Y nada, pues vamos a ver qué tal nuestras predicciones en 10 años cuando hagamos el segundo podcast acerca de la IA y el trabajo. En 10 años la inteligencia artificial hará el podcast con nosotros. Sí, ya, ¿cuál podcast? ¿De qué hablo? Bueno, gracias por escucharnos. Gracias. Cuídense. Chao. Chao.